Buenas tardes, habla el pastor Nelson Figuera de la Iglesia Espíritu Santo. Quiero hablarles en relación a este estudio Revelación, mi sello es más poderoso, para hacer referencia al sello de Jehová de los ejércitos. Estamos en la Iglesia Espíritu Santo en Ciudad Bolívar, Venezuela. Jehová Dios creó este sistema espacio-tiempo y desde sus orígenes ha fijado límites en el universo, las naciones, hasta regresar al milenio en el reinado de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Durante 1000 años, desde Jerusalén, y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él durante 1000 años. El pueblo de Dios fue creado en Jerusalén y el reino fue extendido a todas las naciones. De igual forma, este último mover mundial fue determinado por su creador, que el mejor vino saldrá desde Bolívar, Venezuela, para el mundo, hasta Israel, con la instauración de su modelo teocrático mundial. Por otra parte, le ha entregado la promesa a nuestro padre Abraham de 4 generaciones de personas, 3 de 1948, una de 70 en el tiempo crono y una de 10 años en el tiempo kairos. Jehová Dios creó este sistema espacio-tiempo. Y Jehová Dios, ¿verdad?, es un Dios fuerte, valiente y celoso. Lo dice el libro de los Hechos 17, 23, 24. Su nombre es el Elohim, el Elión, el Adonai, el Jai, el Shaddai, el Olán, Jehová, Yahvé. Poder destructor de Jehová. En Segunda de Reyes 19, 35, cuando los tiempos del rey de Senaquerí y el rey Ezequías, un ejército de Jehová en una noche destruyó a 185,000 asirios en una sola noche. El límite de acción de Jehová de los ejércitos va desde Jerusalén, las naciones, el mundo, el universo, el infinito. Su averaje es 1000 de 1000, lo que quiere decir que es el Dios que nunca ha perdido una batalla. Este es el eje de la Tierra, guarda, ¿verdad?, 33.5 grados. 23.5 más 10 grados son 33.5. Allí está, podemos ver, ¿verdad?, los límites a la derecha, el Gual el Arí, 31 grados, 8 minutos norte, 33 grados, 50 minutos este. Haciendo referencia a lo que dice el libro de los Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo que significa que Dios fija los límites, los grados hasta del universo y del globo terráqueo. Nos ubicamos en el libro de Isaías 65, 19 y dice: me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Así establece Dios los 100 años como una fecha, un promedio, ¿verdad?, del hombre. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero como consecuencia de la desobediencia, el promedio de vida viene disminuyendo. Lo dice el libro de Génesis 2:17. El libro de Génesis 11:10 dice: estas son las generaciones de Sem. De la edad de 100 años, Sem engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Como vemos, la edad de 100 años es una edad clave. De igual forma, cuando Abraham tiene a Isaac, fue a los 100 años. Pero como consecuencia de que Sarai era estéril, ella dudaba y entregó a la esclava Agar y nace Ismael. Pero a Ismael aún así se le entrega descendencia. Pero la descendencia de Ismael no es descendencia con promesa. Y vemos que en el Medio Oriente el 68% de las reservas de petróleo
están allí en esa zona. Ahí está la descendencia de Ismael. Sin embargo, para el mundo, para el pueblo de Dios, nosotros, nuestra línea sanguínea y nuestra promesa viene a través del hijo de Abraham a los 100 años, que es Isaac. Y esta es la lámina que nos muestra, ¿verdad?, de los tiempos desde Adán hasta hoy, 2020. Adán vivió en el año 4000. Después vino Noé, la primera generación de hombres. Después viene Abraham con 100 más 4 años. Esta es la primera generación, 1948. Después de Abraham viene Isaac, 1948. Van 2 generaciones de 1948 y llegamos al 0 y viene la última generación de 1948. Esta fue una fecha emblemática porque el 14 de mayo de 1948 fue cuando Israel, víctima del holocausto judío, es reubicada nuevamente en su tierra. Y en el año 67 fue Israel la guerra de los 6 días y conquistó el Sinaí y los altos del Golán. ¿Y qué es lo que resta ahora? Armagedón. Entonces estamos ya fijando los tiempos. Arrebatamiento de la iglesia de Cristo, septiembre 2024, y Armagedón 15 de abril del 2028. Con esta misma lámina nosotros podemos perfilar el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Porque el libro de Mateo 1 nos dice que estas son las generaciones, que de las generaciones son 4 generaciones. Son 14 generaciones desde la deportación a Babilonia a David, y desde David, ¿verdad?, hasta nuestro Señor Jesucristo, 14. Total suman 3 generaciones de 14. Aquí vemos las descendencias según los hijos del pueblo de Dios, hombres que hicieron lo bueno y hombres que hicieron lo malo. Estas son las generaciones de Sem. Del Sem, de la edad de 100 años, engendró Arfaxad 2 años después del diluvio. Vemos que podemos perfilar los tiempos según las generaciones en esta tabla. Es la tabla de genealogía de la Biblia, desde el origen del hombre hasta el nacimiento de Abraham. Y podemos vaciar esta tabla. Aquí hace referencia claramente, podemos ver el diluvio el 17 de abril. Importante saber que es Pascua, es importante saberlo. Y después nace Abraham en el 1946, pero el diluvio y el nacimiento de Arfaxad, ¿verdad?, es 2 años después. Ese espacio allí de 2 años en el arca de Noé no hubo descendencia. Por eso surgen 2 constantes. La constante K2, que tiene un valor de 2, y la constante K4, que tiene un valor de 4. Cuando nosotros le sumamos 1994 más 6, llegamos a los 2000 años. Y vemos entonces que después viene la generación, después de Abraham, viene la generación de Isaac, pero hay que sumar de los 100 años de Abraham y los 50, y completamos los otros 2500 años y suman, ¿verdad? Y podemos perfilar el calendario hebreo y el calendario gregoriano según la descendencia de los hijos del pueblo de Dios. Y la vaciamos en esta tabla de cronología, puño y letra de la Iglesia Espíritu Santo, donde podemos ver, ¿verdad?, Génesis 2:17, que por causa de la desobediencia del hombre, ¿verdad?, iba a morir. Y eso lo que nos enseña, que era lo que nos estaba diciendo la palabra de Dios, que el promedio de vida de la persona iba a ir disminuyendo. De esa manera podemos decir que los 7 pactos que han establecido el hombre, ¿verdad?, Adán vivió 930, Noé vivió 950, después vino Abraham y vivió 175,
después vino Jacob y vivió 147, después vino Moisés y vivió 120, después vino David, vivió 70, y el último pacto, nuestro Señor Jesús de Nazaret, vivió 33.5 años. Entonces, con esas edades nosotros podemos armar la cronología bíblica de todos los tiempos. Y vemos cómo Abraham, sus 100 años, aquí, ¿verdad?, no entran en las generaciones de 1948 años, y después pasa a formar parte de esta última generación, como dice la palabra, que ante la venida del Señor será como en los tiempos de Noé, para que se cumpla lo que está escrito, ¿verdad? Y el reloj de Acab fue descendido 10 grados. De igual forma, al rey Ezequías se le fue alargado la vida 15 años. Si nosotros sumamos y hacemos la corrección del tiempo, vemos 15, fueron los 15 años, ¿verdad?, que le tardó Abraham en poseer la tierra, más 10 años. Y los otros 15 años, ¿verdad?, los sumamos también de cuando Abraham, ¿verdad?, 75, la edad de Abraham cuando comienza, más 80, llega a 86, son 11 más 4, 15 años. De manera que se suman 15 más 15 más 10 son 40, y lo dividimos entre 4 generaciones, nos da 10. Con este 10 podemos dividir 1000 años entre 10 y nos da 100 años para la primera generación de hombres, más 100. En la segunda generación de hombres, 100 más 100. En la tercera, hasta 1948, 100. Esta última, ¿verdad?, es incompleta, de 70, pero que se suman con los tiempos complementarios de 30 años, ¿verdad? Y entonces llegamos también a 100 hasta 2018. ¿Y qué es lo que estamos viviendo desde el 2018 hasta el 2028? ¿Verdad? Se terminó el tiempo crono. Pasamos entonces a vivir el tiempo quiero. ¿Qué es el tiempo quiero? El tiempo quiero es el tiempo de Dios, es el tiempo que la iglesia tiene que prepararse para arrepentirse, convertirse, santificarse y transformarse para volar y ser arrebatado el pueblo de Dios y entrar a un nuevo orden mundial, que es el reinado de nuestro Señor Jesús de Nazaret, como dice Apocalipsis 26, y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. He establecido en esta lámina un sistema para, ¿verdad?, de codificar el tiempo con las variables y las constantes, y nosotros podemos ubicarnos en la historia. Por eso la historia no da la cronología exacta, porque esto es por la fe, porque a los hombres de Dios, incluso a Abraham y a Sarai, le falló la fe y tuvieron a Ismael 14 años antes. Entonces Dios, ¿verdad?, puede y acciona la cronología en función de la fe del proyecto Él, de cuando el pueblo de Dios creyó. Y entonces lo llevamos a esta tabla donde vemos que claramente podemos decodificar, según la palabra de Dios, 4 generaciones de hombres: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Esta cuarta, la última, verde, es la que se divide en 2 generaciones, porque esta última es la de 10 años, que es la que corresponde al tiempo quiero, donde está aquí la TK, que significa tiempo quiero. Allí, entonces nuevamente volvemos y decodificamos en esta lámina Mateo 1 de 17. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces sumamos todas las generaciones. Esta lámina nos enseña claramente estos últimos 10 años, nos enfocamos en estos últimos 10 años, donde de febrero del 2018 hasta ahora, julio del 2020, se cerró el tiempo crono. ¿Qué es lo que falta? Desde ahora, desde septiembre hasta septiembre del 2021,
es el año que queda para preparar a una sola iglesia, según está establecido en la palabra de Dios. Dios viene a buscar, es a una sola novia, sin diferencias de ninguna orden, una iglesia santa. Aquí nuevamente podemos ver lo que sucedió, porque la ciencia, la cronología, la historia no da, porque esto lo enseña Dios, es por revelación del Espíritu Santo. Estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo y Dios lo tenía escondido para revelarlo en estos tiempos finales, como le da la palabra en el libro de Daniel, donde le dice: Daniel, cierra y sella estas palabras hasta el tiempo del fin. En este último tiempo yo tengo un pueblo, una iglesia, a quien yo le voy a dar la revelación de este último tiempo para hacer mi mover mundial. Entonces vemos pues, ¿y qué fue lo que hizo Dios? Retrocedió, alargó la vida en medio de un asedio que tenía el rey Ezequías allá en Israel, Judá. Le alargó la vida 15 años. El rey estaba asediado, ¿verdad?, por los asirios y enfermo. Y Dios le alarga la vida 15 años y retrocede en el reloj de acá 10 grados. Eso es lo que está sucediendo. Esos 10 grados vienen a representar estos últimos 10 años. En esta lámina nosotros vemos que hay dos entradas para la iglesia de Cristo. Hay una iglesia santa que va a entrar sin sufrir decapitación. Pero los que se quedan fríos y tibios van a entrar después de ser decapitados. Aquí está el primer milenio, es el primer 7, donde vemos que el día glorioso del arrebatamiento de la iglesia entra, ¿verdad?, a las bodas del Cordero. Y después, al final, está otro 7, gente que se queda, iglesia que se queda fría y tibia, va a entrar a precio de decapitación, pero también van a entrar a las bodas del Cordero en septiembre 2028. Y después inmediatamente viene nuestro Señor Jesús de Nazaret, tomar control mundial de las naciones. Pero del 2028 al 2030 hay que reacondicionar el planeta, porque el milenio comienza en el 2030. Aquí vemos la lámina grande, lo que estaban estudiando todos los escatólogos a nivel mundial, que si era el arrebatamiento antes, en la mitad o al final del milenio. Pues les quiero decir, Eclesiastés 6:6 dice claramente: porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar, son 2 milenios. De manera que si hay 2 milenios, se cumplen las 3 opciones. Hay, ¿verdad?, lo que se consideraba una teoría es una verdad. Entonces se cumple la opción premilenial, la medio milenial y la postmilenial. Dice la medio milenial, Apocalipsis 26, y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él durante 1000 años. Ahí está. Entonces, si existe un grupo de hermanos, cuando se abre el 6º sello, hay un reclamo en medio de la gran tribulación. Ahí vemos, la gran tribulación le va a decir: Señor Santo, ¿hasta cuándo no vengas nuestras almas? Mira, nos están matando. Y Él les dice que esperen un poco de tiempo. Esto ocurre en el mes de abril. Y después Él le dice: un poco de tiempo significa abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. O sea, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. O sea, 5 meses. Entonces, son 7, pero Él le dice que en Apocalipsis dice que el patio no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad durante 42 semanas. De manera pues, ahí vemos entonces las 70 semanas. Son 70 semanas, son 70 días, son 7 años el primer milenio, y el segundo milenio son el día 7. Segunda de Pedro lo dice claramente, 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces,
Eso es lo que representa que es un día, los días fueron acortados, lo que significa que en el tiempo quiero, que es el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, para Dios, los días, los años, los meses serán acortados. Y en esta lámina grande sí lo podemos separar y decir, ¿verdad?, la revelación que arma todo lo que es el libro de Apocalipsis. Comenzamos con el Evangelio de nuestro Señor Jesús, donde dice Mateo 24, a la parábola de la higuera. De la higuera aprended esta parábola. Sabéis que cuando brotan sus hojas, el verano está cerca. Anuncia aquí a nuestro Señor Jesús de Nazaret, lo cual nos dice que Él va a venir, ¿verdad?, en primavera. Entonces, allí está su segunda venida. Pero es importante saber que en estos 10 años, lo dice Apocalipsis, que no sufriremos tribulación en estos 10 días. Ve cómo arma, porque dice que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, entramos, arrebatamiento de la iglesia, septiembre 2024. Gran tribulación. Van a poner una moneda mundial, el grupo ISIS, el ayatolá de Irán, Francisco. El falso profeta le entrega a Ratzinger, el alemán, y el alemán le entrega al ayatolá de Irán. Esa es la trilogía satánica que ha estado oculta. Francisco es el número 266 de Papa. Hace control mundial del comercio con un código de 2 series de 6 números. Y Ratzinger, el alemán, fue el que renunció hacían 600 años. Fueron 598, pero hay que sumarle los 2 años, que fueron los 2 años que hubo esterilidad en el arca de Noé. Total, suman los 600 años y se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora quiero cerrar este mensaje. ¿Cuál es la situación de la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo está en apostasía. ¿Qué significa eso? Que eso no lo sabía Dios. Dios lo sabía. Porque allá en el imperio Medo-Persia gobernaba el rey Asuero, y cuando invitó a las 127 provincias de su reinado que congregaron allí, llamó a la reina Vasti, llamó a lo más precioso de la corona para presentarla. ¿Qué significa? Pero Vasti no quiso comparecer al llamado del rey. ¿Qué significa esto? Que la iglesia en este tiempo iba a estar en apostasía. Ahí lo dice la palabra, por exégesis de la palabra, ¿verdad? Entonces dice que Vasti no quiso comparecer al llamado del rey. Lo dice Esther 1:12. Pero ¿qué sucedió? El rey se asesoró legalmente con las personas diestras en la palabra y congregó a un número de mujeres, Esther 2:19. Y entonces el rey, que se haga reina a otra mejor que ella. Y entonces ahí estaba Esther. Esto es lo estoy hablando, ¿verdad?, de la epopeya bíblica, lo que Dios nos enseña en su santa palabra, que es una epopeya, que es un libro del cual nosotros tenemos que sacar la revelación de la palabra. Entonces, la reina Esther estaba preparada, la iglesia que no se contaminó con la comida del rey, que no se contaminó con las dádivas que ofrecía el gobierno para controlar a un pueblo. Ahí tenemos entonces, Esther se preparó con 6 meses con óleo de mirra, que es el óleo representa la unción del Espíritu. Por lo tanto, el que es cristiano porque predica a Cristo, que es evangélico porque predica la palabra, y que es pentecostés porque tiene la dirección del Espíritu. Por lo tanto, allí estaba Esther, y Esther entonces le agradó al rey. Entonces Esther 2:9 dice que la doncella agradó los ojos del rey, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló gracia en ella y benevolencia delante de él más que las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza. Entonces aquí está lo que hay en la iglesia de Cristo, la cual debe prepararse. Los principios bíblicos de la iglesia cristiana evangélica pentecostés son diferentes a los principios bíblicos de la iglesia católica. Por lo tanto, no existe comunión.
La Iglesia Católica quiere formar un ecumenismo. Francisco dijo que iba a infiltrarla en las iglesias pentecostales con las doctrinas de los G12. Tienen iglesias con 3.000 miembros y ahí no está Dios. La avaricia de los líderes, la idolatría, la vanidad, los G12, los neoapostolados, los ministerios fraudulentos, la metafísica, el espíritu de error, los estratagemas, la falta de conocimiento, los falsos profetas, los frutos de la carne, la pseudodoctrina, el Cristo colectivo, dejar el primer amor por la avaricia, la doctrina de Balaam, Jezabel, la mujer que quiere tomar control de la iglesia. Hay que pelear contra ese espíritu. Vestiduras viles, la iglesia que no está bien adoctrinada. Tibieza y la obra de los nicolaitas. Ahí está. Antíoco IV Epífanes, Nicolás. Puso la moneda en el año 168, 170 antes de Cristo. ¿Y qué hizo? Indujo la apostasía en el pueblo y propició las costumbres griegas. Petro significa Pedro, eso viene de Roma. Eso lo está haciendo Nicolás con el mismo nombre. Aquí en Venezuela, Antíoco IV, ¿verdad?, creó esa moneda y para control mundial con el carnet de la patria y el pacto de Bolívar y Chávez para control, quieren controlar Latinoamérica. Eso no es posible. Venezuela tiene una herencia, una identidad y una idiosincrasia que viene de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Finalmente, los países que entregaron autoridad a la bestia y al falso profeta: España, Bolivia, Ecuador, Noruega, Nicaragua, Cuba, Rusia, ¿verdad? Le entregan la autoridad a la bestia y al falso profeta, y después el falso profeta a la bestia y la bestia al ayatolá de Irán. Introducen una moneda a nivel mundial y ahí se vuelca todo el pueblo de Dios a pelear allá en el Valle de Megiddo, Armagedón. Eso es abril 2028 y esta es la Trinidad de maldad. Entonces podemos ver los tiempos, lo que estamos viviendo. Aquí en esta lámina, ¿quién es Venezuela? La herencia que recibió el último continente. Porque si bien es cierto que el mover comenzó desde Jerusalén, Jerusalén es el ombligo del mundo, se proyectó a las áreas circunvecinas, Asiria, Babilonia, el imperio asirio babilónico. Después vino el Medo-Persia, después vino Alejandro Magno, el griego, que conquistó y murió conquistando. Y después vinieron los romanos, que conquistan, siguen conquistando y quieren seguir. Les llegó el tiempo, nuestro Señor Jesús de Nazaret toma control mundial de las naciones y viene a instaurar su modelo teocrático mundial. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Septiembre 2024, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Quiero cerrar diciendo esto. Es necesario la iglesia de Cristo hacer la preparación. Preparar a una iglesia significa los criterios, que la persona debe, en primer lugar, arrepentirse; segundo lugar, convertirse; tercer lugar, santificarse, para estar preparados para volar. Lo que nos da garantía a nosotros de que estamos preparados para volar es que el Espíritu de Dios esté en nosotros, que nos muestre, que nos revele. Hay gente en este tiempo, me quiero dirigir ahora a las instituciones que están predicando a Cristo, que están predicando la palabra, pero hay espíritu de error en el pueblo de Dios. Por lo tanto, como atalaya de Jehová, hago el llamado a la iglesia que está en apostasía, las iglesias grandes que negociaron con Satanás. Es necesario arrepentirse y convertirse a Cristo para ser transformados y arrebatados. Dice la palabra que él es hijo acepta la corrección. El que es bastardo no acepta la corrección. Entonces,
Cierro diciendo lo siguiente: la Iglesia Espíritu Santo ha recibido ataque de que mi esposa murió y de que yo estoy en terapia intensiva. Son situaciones de la anarquía de este modelo que estamos viviendo, que atacan a las personas, hablan de democracia, hablan de odio, y fue Roma la que en los tiempos, ¿verdad? En los tiempos de la Santa Inquisición mató a 6 millones de judíos y a 5 millones de gentiles. Fue Roma la que adoptó una posición intransigente en la Primera y Segunda Guerra Mundial y fue la que financió estas dos guerras. Fue Roma precisamente también, ¿verdad?, la que está en este tiempo haciendo control mundial del comercio. Es Roma precisamente la que ocultó fecha de nacimiento del Maestro. Jesús de Nazaret nace en el mes de mayo. Y fue Roma, ¿verdad?, la que alargó el cero, porque nuestro Señor Jesús de Nazaret, ¿verdad?, nace en el año 15 de Tiberio César, emperador romano. Fue juzgado por Herodes, fue juzgado por Pilato y fue juzgado, ¿verdad?, en el año 15 del imperio de Tiberio César. De manera pues que es importante saber de que el tiempo también fue corrido durante 18 años. ¿Qué significa esto? Que la fundación de Roma fue en el año 750. ¿Cómo lo perfilamos? 600 más 150 da 750. No 600 más 18. 600 más 150. Me dirijo a las instituciones civiles y militares de Venezuela. Es importante a los gremios como médico, anestesiólogo. Me dirijo al colegio de médicos a través del libro de Mateo 24. ¿Qué es lo que viene? Vienen 28 juicios sobre el planeta Tierra. Viene peste, hambre y terremoto. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Vemos los gremios, el gremio de abogados y el gremio de médicos están altivos, no reconocen el mundo espiritual. Este es un sistema espacio-tiempo que lo creó Jehová de los ejércitos. El tiempo se terminó. Arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, septiembre 2024. Señores del gobierno de Venezuela, entiendan, Jehová de los ejércitos tiene control de su pueblo. Entreguen el control de la nación de Venezuela al pueblo de Dios. El derramamiento de sangre en la nación de Venezuela depende de la conciencia de ustedes. ¿Cuánto tiempo tomamos?